como segundo secretario de Deportes de la FUN. En esta oportunidad queremos agradecer al licenciado Roberto Valdellón, licenciado en Fisioterapia y Kinesiología, quien nos estará disertando las características de las lesiones articulares en el deporte. En esta oportunidad voy a dar las palabras de inauguración a José Manuel Calderón, primer secretario de Deportes de la Federación Universitaria Local. Profesor, buen día, muchas gracias por la presentación. Primeramente saludar al doctor, ¿no?, que nos está acompañando, nuestro expositor, doctor Roberto Valdellón Barrios. Muchas gracias por su presencia, también a usted, profesor Miguel Mendoza, que nos está apoyando, también al profesor Ángel, que nos está igual apoyando mucho, ¿no?, con la sección deportes y la coordinación de todo el equipo, ¿no?, que está Darlene, Rubén, mi compañero también Álvaro Alarcón, y ¿no?, que todo esto va a salir bien y que estamos empezando con pie derecho, ¿no es cierto? Entonces, vamos a dar inicio a este gran seminario con un tema bien interesante, ¿no?, que son las características de las lesiones articulares en el deporte, ¿no? ¿Quién no ha sufrido un pequeño, no sé, accidente, ¿no?, deportivo y demás? Entonces, es importante saber, ¿no? Entonces, aquí nuestro experto nos va a explicar un poco más sobre el tema, ¿no? Darle la palabra a nuestro flamante expositor, doctor Roberto. Gracias. Gracias, José Manuel. Bien, para las personas que nos están acompañando en la plataforma, es muy buena la iniciativa de la Federación Universitaria Local, el cual está organizando este tipo de seminarios para que podamos nutrirnos de conocimientos con profesionales enmarcados en el deporte, ¿no? Bien lo decía José Manuel, hay algunas situaciones que se presentan en lo deportivo y debemos también conocer, no solamente es el entrenar, sino tener conocimiento sobre esto. Así es que vamos a dar la bienvenida el día de hoy al licenciado Roberto Valdellón Barrios. Él es licenciado en Fisioterapia y Kinesiología, tiene diplomado en Educación Superior en la Universidad Salesiana de Bolivia. Él es experto en abordaje de lesiones del complejo escapulohumeral y miembro superior de la Universidad San Pablo de Madrid, España, experto en fisioterapia deportiva aplicada a lesiones del tren inferior, también de la Universidad CEU de Madrid, España, experto en raquis lumbar en el Colegio de Fisioterapia y Kinesiología de La Paz, presidente de la Sociedad Deportiva de Fisioterapia y Kinesiología, docente de la carrera de Fisioterapia y Kinesiología en la Universidad de Aquino, Bolivia, 14 años de fisioterapeuta en la Clínica Departamental de Deporte, sede de La Paz. Damos la bienvenida al licenciado Roberto Valdellón Barrios. Buenos días. Gracias, buenos días, gracias por la invitación. Ante todo, un agradecimiento al universitario Álvaro Quelali, que es secretario ejecutivo de la FUN. Muchas gracias por esta iniciativa, Álvaro, y bueno, estamos para ayudar y para dar a conocer muchas cosas que se presentan en el deporte. También agradecer a José Manuel Solo Calderón, a Álvaro Alarcón, secretario de Deportes de la FUN. Muchas gracias por la confianza y estamos seguros que esta iniciativa y estos cursos van a dar muchas pautas a aquellas personas que se quieren dedicar en el deporte. Este deporte que hoy en día tiene muchas complicaciones y pues van a ver en el transcurso de esta exposición cuáles son las complicaciones que se van a presentar. Bueno, entonces, como se dice, ¿no? Y siempre entramos con algo. Se va la primerita. Tenemos que hablar de las características de las lesiones articulares en el deporte. Puede ser estas características de las afecciones de los deportes dadas ¿por qué? Por la manifestación, por la ejecución, por la técnica, ¿sí?, o por un mal movimiento. Entonces, nosotros nos hemos centrado en el análisis de tres funciones importantes, ¿sí?, como son el análisis de la fisioterapia, el análisis de la cinesiterapia, de la kinesioterapia. Antes, la fisioterapia, les doy el dato, 70, 80, quizás los 90, era mera y nadamente que una aplicación. Nada más. Solo aplicábamos. Ahora es totalmente diferente.
Ahora, la fisioterapia es un arte, una ciencia. ¿Por qué es un arte, una ciencia? Porque este arte, esta ciencia está involucrada en que el profesional de hoy en día, fisioterapeuta, debe conocer los cambios fisiológicos, biológicos, anatómicos, biomecánicos. Coadyuvada esta fisioterapia por la cinesiterapia, la kinesioterapia. Pero todo este proceso de análisis funcional se centra en un elemento muy importante para el deporte, para las lesiones y las características, como es la medicina deportiva. Esta medicina deportiva tiene la capacidad de ser preventiva, profiláctica. Esta lesión deportiva tiene que ser analizada, sí, por un medio deportivo, no por un medio clínico en el cual, en el transcurso de esta exposición, las vamos a aclarar. Este análisis funcional para la lesión parte de la base de aplicación de dos conceptos importantes que debemos tomar en cuenta: la acción y la función. Sí, esto va a demandar la lesión. Si nos centramos en el concepto de la acción, el elemento principal de base de aplicación, ¿cuál es? El movimiento. Dentro del concepto de la fisioterapia deportiva, el movimiento, ¿quién lo estudia? Lo que decíamos anteriormente, la cinesiterapia. La cinesiterapia te delimita la característica del movimiento y el tipo de movimiento que debes realizar como proceso de recuperación. Pero esta base de aplicación tiene otro dato de referencia como es la función. La función. ¿Cómo trabaja el sistema músculo-esquelético? ¿Cuáles son los elementos de soporte? Cuando hablamos de función, nos referimos al concepto de fuerza. Para la fisioterapia, en el deporte, la fuerza es considerado un elemento que se denomina kinesioterapia. Acción, función, movimiento, fuerza, análisis para determinar la lesión y la característica en el deporte. Ahora, aquí viene un dato muy importante, ¿no? Como decíamos la anterior vez, no porque un médico vaya en un equipo deportivo femenino, quiere decir que es ginecólogo. Debemos hacer una gran puntualización del diagnóstico médico de envío que tiene. ¿Sí? Ese diagnóstico médico de envío es un modelo tradicional en el cual te refiere los signos y los síntomas que pueda tener este paciente, este deportista, tras haber sufrido una lesión. Los trastornos, nada más. La fisioterapia a través de la kinesiología deportiva, ¿de qué nos encargamos nosotros? Nosotros nos encargamos de dar y analizar las disfunciones estructurales. Usted puede haber sufrido una entorsis de tobillo, sí, hay inflamación. El diagnóstico médico dice inflamación, esguince, listo, nada más. Nosotros evaluamos, ¿qué evaluamos de ese esguince? ¿Cómo está el tibial anterior? ¿Cómo está el tibial posterior? ¿Cómo funciona el tríceps ural? ¿Sí? ¿Cómo está funcionando el tendón de Aquiles, que es un elemento de repercusión a nivel de la base del calcáneo para la eversión de conexión? Un momento, por favor. Nosotros hacemos y realizamos ese tratamiento. Su audio está bajo. Por eso decimos y nos centramos en el concepto músculo esquelético. Pues es cierto, nosotros hacemos esto, pero no se le está escuchando con el audio. Desde el principio que nosotros nos centramos en ¿qué? En las disfunciones estructurales del músculo esquelético. Ahora, algo que debemos tomar en cuenta en este concepto es el mapa corporal referencial. Y hemos visto las características de los conceptos médicos y las características de las evaluaciones fisioquinésicas. Ahora, nosotros nos centramos también en el análisis de dos elementos importantes que son
a lo que se refiere el mapa corporal referencial. Pues centrado en algo muy importante, el dolor más su primo hermano, que es la inflamación. Nosotros debemos centrarnos en el análisis de qué. Muchas veces usted debe tener un dolor producto de una lesión, una inflamación, sí. ¿Qué analizamos? El tipo de dolor, la intensidad, la profundidad, las sensaciones, la relación y los síntomas. Si este dolor, sumado a la inflamación, no es trabajado a tiempo, tengan por seguro que esta inflamación se va a volver un elemento tóxico y malo para los elementos próximos. No se olviden que la inflamación es un proceso que el mismo cuerpo genera un líquido. El mismo cuerpo. Y si esta inflamación, muchas veces, ¿qué hacemos? ¿Sí? Y les ha de pasar a ustedes que están ahí, se han vendado, se han friccionado, gallo negro, 7 fumadas poderosas, todo han hecho, ¿no es? ¿Y sigue mal? Sí, porque el principal elemento de la manifestación de la lesión es la inflamación. Primero luchemos contra la inflamación, disminuye el dolor y nos va a dar una buena respuesta. Ahora, este mapa corporal referencial, en esta introducción que estamos haciendo, va a tener 2 características de análisis. Si esta inflamación, de acuerdo al tipo de dolor, sigue perseverando, ¿qué es lo que pasa? Hay bloqueo de los arcos articulares. Teniendo 2 manifestaciones importantes, producto de la inflamación. Cuando les ha de pasar, la inflamación sigue, ¿sí? Puedes flexionar, ¿sí? Pero ya no puedes estirar. O a la inversa. Puedes estirar, pero no puedes flexionar. Teniendo 2 manifestaciones importantes, las características del dolor y la inflamación. Uno es de acción blando y otro es de acción duro, el cual produce bloqueo. Cuando hablamos de acción blanda, para el concepto muscular, es una afección muscular. Yo puedo flexionar, pero el momento de ir a la extensión, excéntrico, genera dolor. ¿Por qué? Porque hay un bloqueo. Cuando tiene la característica esta inflamación, partiendo de su intensidad para la escala visual de 0 a 10, involucrar la articulación ya viene a ser un tope duro. ¿Qué quiere decir? Flexiona y no avanza. No avanza. ¿Sí? Son características importantes de la evaluación para ir y determinar una lesión en el deporte. Ahora, muchas veces nos pasa, y está de moda este concepto, el desequilibrio de los segmentos. Tren inferior, muslo. Parte posterior del muslo, isquiotibiales. No se olviden que hay muchos músculos que están diseñados para la aceleración. Otros músculos están diseñados para la desaceleración, como es el cuádriceps. ¿Sí? Cuádriceps. Cuádriceps. 4. La parte posterior, isquiotibiales. 2. 4 contra 2. Yo les hago la pregunta. ¿Se altera el eje central? Sí se altera el eje central. ¿Por qué? Es muy diferente el trabajo de 4 estructuras contra 2 estructuras. Y genera ese dolor reflejo en la rodilla. ¿Pero por qué? Porque se le da mayor trabajo al cuádriceps, alterando el eje central del cuerpo, la alteración del resorte bípedo. Eje central del cuerpo, la columna a través de la pelvis. Pues aquí tenemos y les traigo algo muy importante que les va a llamar la atención a ustedes.
el dolor reflejo en la cara anterior de la rodilla. Pues a este paciente lo hemos evaluado. Amplitudes articulares, fuerzas musculares, todo. No presenta ninguna molestia en su rodilla, pero le duele y le duele y le duele su rodilla. Bueno, pues recomendamos una radiografía de columna. Ahí está el problema que tiene este deportista. Tiene una lesión dada en la segunda y tercera vértebra lumbar. Lesión a nivel de la tercera vértebra lumbar. Compresión de la raíz nerviosa que llega hacia la parte anterior de la rodilla. ¿Dónde está el problema? En su columna. ¿Por qué tiene el problema? Por el desequilibrio del eje. Ahí está, el eje está desequilibrado. Al estar desequilibrado el eje, le está repercutiendo en esa lesión de su rodilla. Pero ahí están los eruditos, ¿no ves? Que trabajan en la rodilla, en la rodilla, en la rodilla. Pasa un mes y al final este paciente, ¿cómo acaba? Con una férula o con un bastón. Tan simple, tan llanamente lo hubiésemos solucionado. ¿Cómo? Con una placa de la región dorso-lumbar de su columna. Pero todo este proceso no queda ahí. Se hace evidente un dolor reflejo a la cara posterior de la rodilla. ¿Alguna vez les ha debido pasar a ustedes? Por hiperextensión, ¿sí? Cuya respuesta, evidentemente la rodilla está siendo afectada, sí, pero la lesión está a nivel de la quinta vértebra lumbar. Miren cómo podemos solucionar estas lesiones en los deportistas haciendo este tipo de análisis, recomendando una radiografía de la región lumbar. Veremos una compresión, fíjense las características de las vértebras, achatadas, esas puntas que ven salidas, los famosos picos del loro. De repente se preguntan, ¿no? Este señor mucho ají del loro debe comer, ¿no? Pico le ha salido, ¿no? Debe haber pico de gallo también, yo como gallo debo tener en un futuro, ¿no? Nada que ver, sino son ciertas denominaciones solamente, que nos está diciendo el por qué este deportista tiene esa lesión que es crónica. Sí es crónica, pero esa cronicidad que tiene no es porque tiene el problema en su rodilla, no es porque está mal el sistema ligamentario, está mal el cuádriceps, está mal los isquiotibiales, no, sino porque es un desequilibrio en el eje que decíamos de la columna, dado a nivel del sacro. Pero es una maravilla hablar de esto. ¿Por qué? Aquí vienen los desequilibrios. ¡Wow! Si ustedes se centran en esa radiografía, ahí viendo nomás se nota la diferencia que puede tener nuestro deportista. Esta diferencia, jóvenes, en toda esa pelvis que ven ustedes, si se centran izquierdo, derecho para mí, a la inversa para ustedes, vean la constitución de la pelvis. Desequilibrio lumbopélvico. Inestabilidad. Este elemento nos va a generar 3 alteraciones importantes. A nivel de la cadera, a nivel de la rodilla, a nivel de tobillo y pie. ¿Sí? Si no funciona tu pelvis para tu cadera, tenga por seguro usted que su pie no va a funcionar. Si no funciona tu cinturón escapular, tenga por seguro que su mano no va a trabajar. A ese proceso se llama una cadena lesionante descendente. ¿Qué pasa en la cadera? Miren estos datos jóvenes que para los que hacen bastante voleibol, básquetbol, fútbol sala, esta es una importante y van a ver que vamos a coincidir con estos datos. La cadera. Cuando hay este proceso de desequilibrio, hay una alteración del eje de la cadera. ¿Por qué? Porque cambia el apoyo de la articulación. Esta articulación que debería tener ese movimiento de flexión, de extensión,
de abducción, de aducción, desrotación interna, desrotación externa, está mal. ¿Por qué está mal? Porque ha generado una alteración de la distribución de la carga. Pues si en las preguntas que tienen por ahí van a ver que les va a entrar esta duda. ¿Con qué despierta el deportista? Profe, tengo un dolor aquí en la parte lateral de mi muslo. Me duele bien harto mi muslo. Quizás me duele hasta mi glúteo, profesor, no sé por qué, pero me duele. Sí le duele. ¿Por qué? Porque el paciente, ¿qué ha hecho con esto? Ha alterado su eje. El apoyo de la articulación está mal. Esta articulación ha entrado hacia adentro, se ha desplazado hacia atrás y hacia afuera. Alteración del eje. Primer dato. Segundo dato. Si nosotros no solucionamos estos problemas, esta alteración del eje, ¿qué va a generar? Una presión a nivel del cótilo que se llama de la articulación. Deterioro de la articulación. Si nuestro deportista llega a este proceso, si usted se fija la imagen derecha y la imagen izquierda, la constitución de la cabeza femoral no es igual y hay una alteración del eje. ¿Sí? El paciente entra a una fase en la cual su glúteo se desplaza hacia atrás y su cadera hacia el lado. Han debido ver en la calle y tiene claudicación, generando un elemento muy importante que se llama el síndrome de la banda iliotibial. Pero esta alteración del eje de la cadera, que habíamos dicho, tiene una presión a nivel del cotilo, sí, no funciona por el movimiento que ha entrado la cadera hacia adentro, se ha desplazado hacia atrás y hacia afuera, no funciona el sistema extensor, glúteo mayor. Se ha anulado la función del glúteo mayor. Pero ustedes se preguntarán, ¿por qué va esta posición hacia adentro y hacia afuera? Es una posición antiálgica. Porque si el paciente maneja la alineación de la cadera, de la rodilla, del tobillo y del pie, tengan por seguro que le va a doler. Entonces el paciente o el deportista, ¿qué hace? Busca una nueva posición. Pero al buscar una nueva posición, ¿qué está alterando? El eje de la cadera. Pues aquí tenemos otro dato muy importante. El paciente, el deportista, pierde la calidad del movimiento. No puede hacer el dribbling, no puede hacer el cambio diagonal, no va a poder hacer. Y la primera observación de esta pérdida de la acción de la cadera en la calidad de movimiento es 3 músculos importantes, que están totalmente distorsionados. Glúteo mayor, banda y glúteo mayor posterior, banda iliotibial, y a la parte interna el aductor mayor. Miren, estos músculos están distorsionados. Mientras nosotros no solucionemos este desequilibrio, esta pérdida de calidad de movimiento, no solucionamos estos músculos, tengan por seguro que esta articulación va a seguir sufriendo. No parte por el concepto, no debe tener fuerza, hay que fortalecerlo. Pues si lo fortalece, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a alterar más el eje. Va a ser más evidente su claudicación o cojera. Pues muchos de ustedes deben tener estas características que les voy a describir. Rodilla. Miren cómo está bajando el desequilibrio. Hemos analizado su cadera, sí. Ahora estamos viendo su rodilla. Pues sí. ¿Dónde nacen los músculos de la rodilla? Pues en la cadera. ¿Dónde terminan? En la rodilla. Ahora, se activa el sistema de compensación, haciendo que el eje fisiológico del fémur que se continúa con la tibia cambie. Se desalinea la articulación. Los cóndilos femorales se dirigen hacia adentro. La meseta tibial empieza a rotar. Se está desalineando la articulación.
Pero ¿por qué está viniendo este desalineamiento de la articulación que produce mayor tensión? Por el proceso de la alteración del eje de la cadera. ¿Se da cuenta? Y es evidente cuando al deportista le pedimos estas radiografías. Miren cómo ha cambiado su rodilla. Céntrense en ese concepto de sus rótulas. Una es ascendente, la otra es excéntrica. Fíjense en los espacios interarticulares. El eje fisiológico, el eje mecánico que va por el centro de la articulación, desalineado. Tengan por seguro que si usted tiene esta característica de lesión, muchas veces esta rótula puede irse al lado contrario, excéntrico, produciendo dos mecanismos de afectación a nivel de su rodilla. Cizallamiento, compresión. ¿Pero por qué se da este problema? Por un desequilibrio muscular. ¿Dado por qué? Por la alteración del eje de la cadera. Solo si trabajamos en rodillas sin darnos cuenta que el problema también está en cadera, esta rodilla va a seguir sufriendo. Estas rodillas, fíjense ahí las características de las rótulas, hay una alteración de la alineación de la rótula. La rótula se ha salido de su eje. ¿Sí? Pues hay músculos a nivel del cuádriceps que son desestabilizadores y nosotros lo queremos volver estabilizador, fortaleciendo más el concepto del cuádriceps. 4-2. Quiero fortalecer, sin darse cuenta que el recto anterior es el principal músculo desestabilizador de la rodilla. ¿Sí? Lo potenciamos el cuádriceps, sí, mayor tensión. Ahí está, mayor tensión. Mayor alteración de la alineación. Se altera. ¿Sí? Y queremos buscar estabilidad. La articulación se vuelve más inestable. ¿Y a quién lo descuidamos? A los isquiotibiales. Ahora, pero si el recto anterior es un músculo desestabilizador, ¿quién le va a dar esa firmeza a la rodilla? Hacia la parte medial o interna hay un músculo muy importante, que si usted estira su rodilla y contrae y se toca ahí, se llama el vasto medial. ¿Sí? Es el principal músculo de alineación. ¿Por qué? Por las fibras oblicuas. ¿Se acuerdan lo que decíamos al principio? Ahora la fisioterapia es un arte y es una ciencia. Sí, ¿por qué? Porque uno tiene que saber la arquitectura muscular. El vasto medial, sus fibras son oblicuas. Al tener esa característica oblicua, ¿qué le brinda a la rodilla? Mayor estabilidad. Nace la pregunta, ¿qué es lo que trabajamos más? Cuádriceps. ¿Qué es lo que trabajamos menos? Los movimientos izquierda-derecha y el movimiento diagonal. No se trabaja. El vasto medial no tiene un elemento de estímulo. Usted lo potencia su cuádriceps y esa rodilla se va a desestabilizar, se va a alterar su eje y va a tener un gran problema. Pero nuestra rodilla también tiene un componente lateral importante. Es el tensor de la fascia lata, el músculo lateral que se toca. Muchos de ustedes han de sufrir ese problema, ¿no ves? Se tocan en la parte media y te duele, ¿no ves? Sí. ¿Por qué? Porque este músculo está luchando contra esa inestabilidad de la rodilla, contra esa alteración del eje fisiológico y el eje mecánico. Se está tensionando como una cuerda de piano. Nace de la cadera, llega a la rodilla. Sí, este músculo tenemos que relajarlo junto al vasto medial y al aductor mayor para que la rodilla
vuelva a trabajar y no sea candidata a una lesión en el deporte. Aquí viene un dato muy importante. Los isquiotibiales. También pensamos la relación isquiotibiales 2-4, así es, ¿no ves? Sí, cuádriceps, isquiotibiales 2. La relación de trabajo es 3-1. 3-1. Por un ejercicio que haces de cuádriceps, tienes que hacer 3 de isquiotibiales. Semimembranoso, semitendinoso, bíceps femoral. El desequilibrio, por eso les decía al principio, ¿qué busca la rodilla para estas lesiones? La estabilidad dinámica. Pero si nosotros nos despreocupamos del trabajo de los isquiotibiales, ¿qué es lo que va a producir? Dos elementos importantes. A nivel del bíceps femoral, rotación externa. La pierna empieza a rotar. A nivel del semimembranoso y el semitendinoso, rotación interna de la tibia, generando el síndrome del compartimiento anterior de la tibia. Ese dolor en la parte anterior de tu pierna te duele, sí, pero aquí te está diciendo por qué te duele. Pero ¿por qué se está dando? Por el desequilibrio y el mal trabajo. Esta rotación, sea externa, sea medial o interna, ¿a quién lo va a lesionar dentro de la rodilla? A los meniscos. Miren cómo es tan importante el trabajo del tren posterior, que es un músculo acelerador. Pues viene la característica de que hablemos pues del tobillo. Miren cómo va bajando la cosa, ¿sí? Estos elementos elásticos se desequilibran. Tibial anterior, peroneo lateral largo y corto, tibial posterior, tríceps sural, tendón de Aquiles, inserción en la base del calcáneo. Al generar una modificación de la posición de la pierna por la alteración de la rodilla, por el desequilibrio de la cadera, ¿dónde va a repercutir? En la flexión plantar y en la flexión dorsal del tobillo. ¿Llegando a qué? A algo muy importante que debemos tomar en cuenta. No es que tu deportista o el deportista que está por ahí va, lo evalúa, pie plano. No, no puede jugar, tiene pie plano. No, pues aquí está el problema del famoso y entre comillas pie plano, que este desequilibrio de los tibiales, de los peroneos, del tríceps sural, fundamentalmente del gemelo medial, genera un hundimiento del arco interno del pie. ¡Wow! Pues sí, no nos olvidemos que el arco interno medial o la cúpula del pie es el principal elemento estabilizador del miembro inferior. Ha empezado en cadera. Ahora llegamos a la respuesta. Tu cadera no funciona tu rodilla. ¿Dónde repercute? En tu pie. ¿Qué no tiene este deportista? Amortiguación. ¿Por qué? Porque ha cambiado la posición de la articulación del tobillo. ¿Por qué? Porque la pierna, a través del mal estímulo de los isquiotibiales, ha empezado a rotar. Pero hay algo muy importante en esta alineación del tobillo para la pierna, que es la rotación medial. ¿Sí? Pues les ha de pasar a ustedes cuando están acelerados y ya no empiezan a caminar en este proceso. Su pie, si no va directo, sí, les genera un dolor difuso hacia la parte anterior de la pierna, alterando, pero ¿por qué se da? El astrágalo, que es el hueso inmediato que forma la articulación del tobillo, se ha desequilibrado, ¿sí? Generando una rotación a nivel interna de la tibia
y alterando el desequilibrio del pie. Miren, todas estas características te va a llevar, te va a delimitar una lesión en el deporte. Si usted tiene este problema, tenga por seguro que se va a lesionar. Y como dicen y se refieren muchos por ahí, hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay los que lo luchan toda la vida. Esos son imprescindibles. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Valdeón. Le agradezco mucho por las palabras que tuvo el día de hoy. A continuación, como es habitual, vamos a dar paso a las preguntas que tenemos acá. La primera pregunta nos dice, ¿cómo podemos hacer en el caso de tener una lesión en algún encuentro deportivo de grupo? Ya sea en la rodilla o en el tobillo. ¿Qué deberíamos hacer? Lo primero que, cuando nos hemos sentado a hablar de este tema, me decían y me referían un vendaje. No, 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 no. Primero entenderemos cómo se manifiestan las lesiones. ¿Cuál es la primera característica y que todos nosotros hacemos? Todos, ¿sí? Una entorsis de tobillo, un esguince de rodilla. Lo primero que hacemos, nos friccionamos. Principal error. Siempre cuando estamos en una fase aguda de una inflamación, hielo, crioterapia. Nada de all pain, Frixofor, Algipar, átomo desinflamante, pesito negro, no. Ni se vende nada, hielo. Hay que diferenciar algo, un ungüento que genera vasodilatación y un gel que genera frío. Si usted se pone hielo, necesita un gel posteriormente, que ahí están todos los elementos para aplicar. La crioterapia se utiliza entre las 24 y 72 horas de haber sufrido la lesión. Pasadas las 72 horas, recién podemos utilizar calor. Les ha debido pasar lo que decíamos, inflamación. Si yo agarro un ungüento, ya tuve un esguince, y me fricciono, ¿no? A veces me fricciono, mayor vasodilatación, mayor inflamación, pues mayor dolor y mayor limitación funcional. Lo principal, el hielo a través de la crioterapia. Muchas gracias, licenciado. La siguiente pregunta viene de Lady Villaverde. ¿Qué ejercicios debo realizar en casa para fortalecimiento de tobillo y el manguito rotador? Dos cosas importantes para el fortalecimiento a nivel de los esguinces de tobillo y a nivel del manguito rotador. Primero hay que analizar a nivel del tobillo la manifestación y el grado de la lesión. Hay un elemento muy importante que se llama el sistema numérico a nivel del tobillo. Haga de cuenta que su tobillo es su pie. No trata por primero darle fuerza a su músculo. Primero hay que conseguir la acción, que es el movimiento. Entonces, el sistema numérico, ¿qué le dice? Es como si su tobillo y su pie fuera su mano. Y dibuje unos números del 1 al 0. Este mismo proceso activa la función de todos los elementos interarticulares para que le den paso a la función del sistema muscular. A nivel del manguito de los rotadores, pues la señorita que me pregunta debe ser voleibolista. El manguito rotador está dado por 4 músculos importantes, ¿sí? Nosotros cuando hacemos la evaluación, la nota viene lesión del manguito de los rotadores. Sí, nosotros hacemos una evaluación. ¿Qué está mal del manguito de los rotadores? Supraespinoso, infraespinoso, redondo menor, supraescapular. ¿Qué está mal? Y de acuerdo a eso yo delimito el trabajo que hay que hacer. Primero hay que luchar, vuelvo a explicar, contra la inflamación y el dolor para una buena recuperación. Pero si yo tengo inflamación, persiste el dolor y quiero hacer un tipo de movimiento, pues tenga por seguro que estos músculos se van a lesionar más y van a alterar las funciones de las articulaciones. Muchas gracias, licenciado. La siguiente pregunta viene de Emily Uslayer. Nos dice, si tuve una lesión de segundo grado en el tobillo hace un año y aún duele, ¿a qué se debe?
Y si puedo entrenar igual que antes con normalidad del boli, ¿en qué debo tener más cuidado? Dos características importantes. Estas lesiones de segundo grado ya se llaman lesiones inveteradas mal curadas, ¿sí? Mal curadas. El ligamento, que es el elemento propioceptor, que genera mayor dolor, pero es el más rígido. En el caso de usted, señorita, debería tener esta cicatrización. Tenga por seguro que su ligamento está en esta cicatrización. Cuando usted hace un movimiento, el ligamento se vuelve a estirar, se vuelve a estirar. ¿Qué es lo que se hace y cómo recuperamos nosotros? Primero hay que recuperar bien su ligamento. Se vuelve a lesionar el ligamento con técnicas que tenemos nosotros en la fisioterapia para, una vez relesionado su tobillo, vuelva a jugar. No es lo mismo, y les recomiendo a todos que se ponga una tobillera, que se ponga tape de todos los colores, se ponen capitanes son, ¿no ves? Desde su tobillo quieren ser capitanes, sí, no. Lo ideal es primero darle una recuperación. Por eso hacía la diferenciación, un concepto médico y un concepto fisioquinésico, pero basado en el deporte. Cuando estábamos en la universidad decían, hay personas que no han jugado ni con bolitas, ¿sí? Eso es lo que necesita usted para que recupere su tobillo y vuelva a jugar más. Porque la próxima que se lesione su tobillo, tenga por seguro que su ligamento se va a romper. Muchas gracias, licenciado. La siguiente pregunta viene de Daniel. Dice, ¿cómo se debe tratar la lesión del boxeador aficionado que ha tenido un mal golpe? Generalmente estos problemas por agresiones, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? La agresión va en una afectación del sistema nervioso central. En este caso, es muy diferente el concepto clínico, pero el concepto neurológico. ¿Por qué? Porque el golpe que ha sufrido, no se olviden que la transposición de la fuerza de la región cervical con la cabeza hace que genere una estabilidad, pero la lesión no va en el golpe, sino la lesión va en la respuesta que sufre el cerebro. Entonces, hay que ver las características y las manifestaciones. Si esta persona tiene adormecimiento en sus manos, ¿sí? Tiene un adormecimiento en su cuello, ¿sí? Tiene un hormigueo en la parte externa de su brazo. ¿Qué denota esto? Que hay una compresión por la acción del sacudimiento de la cabeza para la región cervical y ha comprimido una raíz nerviosa. Todo esto se evalúa y se le da una solución. Muchas gracias, licenciado. La siguiente pregunta viene de Adam Villegas. ¿Cómo poder detectar en un deportista la mala postura o desequilibrio en la zona lumbar o pélvica para poder derivar a un especialista y que lo valore? Es tan simple, tan llanamente, les doy datos de referencia. El nivel de los hombros, la posición de las clavículas, el nivel de los pezones, los senos en las señoritas, la línea media esternal, ¿sí? Aunque ustedes no crean, la posición de los ojos. A nivel lumbar, ¿qué hacemos nosotros? Medimos de las espinas ilíacas anteros superiores a los malleoles internos las longitudes tanto reales y aparentes, para ver si este problema realmente es pélvico o es posicional. La mayoría de los problemas están en las regiones lumbares, con lo que se llama las escoliosis. Muchos de los deportistas tienen estos problemas a nivel lumbar, haciendo que una pelvis sea ascendente y la otra sea descendente, ¿sí? Especialistas así, es tan fácil delimitar la evaluación de esto y darle una solución. ¿Qué hace la mayoría? Pues hay un desequilibrio que tiene esta persona, así está, imagínense. Entonces, hay que ponerle una plantilla, y le ponen una plantilla a este lado, haciendo que, o pensando en el concepto que esto va a subir, ¿no ves? Totalmente diferente. La pelvis se va a bascular mucho más. La siguiente pregunta, licenciado, viene de Daniel Kisbert. Nos pregunta, ¿cuál es la probabilidad de volverse a lesionar si la lesión fue de fractura malleolo-peroneo? No nos olvidemos que el tercio inferior de la pierna es un elemento avascular. No tiene una arteria que llegue a ese nivel, hasta ese nivel.
la arteria termina en tercio medio de pierna. ¿Sí? Un dato. Segundo dato, zona que no tiene mucha cantidad de músculo, pues no la tiene. Tercer dato, habría que ver la magnitud y el grado de la lesión que ha tenido. Reforzando primero el concepto articular, reforzando el concepto muscular, este sistema para el pie va a funcionar. ¿Qué habría que trabajar? Descargas de peso, lo que se llama propiocepción, reeducación de la marcha, ¿sí? Movimiento para que entre a la fuerza. No se recomienda, en este caso, que primero haga fuerza. ¿Por qué? Porque el sistema músculo-articular no funciona. Y menos aún que muchos deportistas siguen con sus vendajes y demás. Todo elemento sometido a presión se debilita mucho más. Muchas gracias. Licenciado, tenemos una última pregunta de Eduardo Gutiérrez que dice, algunos ejercicios... Bueno, ahí está. Algunos ejercicios o posturas al dormir para que el manguito rotador no moleste y algunos ejercicios para relajar el manguito rotador. Boli. ¿Cuál es la característica de la afección del voleibol, sí? El boli nomás, en la rotación de hombro, que es esta, una rotación externa, el golpe debería ser esto, ¿sí? Pero muchas veces las personas, tengo bastante pacientes de este caso, que hacen pues ya el golpe, quieren hacer, como decimos en el fútbol, el pase banana. Ya quieres pegarle, ¿no? Y hacen esto, ¿sí? En el cual se altera la lesión que tienen por el manguito rotador, no está dado en el hombro, está dado en la escápula, porque el hueso escapular se ha movido, la articulación se ha impactado, por eso tiene un bloqueo. ¿Qué es lo que hay que hacer en este caso? Estabilizar la escápula a través del subescapular, estabilizar la escápula a través del supraespinoso, estabilizar la escápula a través del redondo menor. Sí, nosotros recuperamos ese músculo, esta escápula vuelve a su lugar y su hombro funciona. Pero ¿qué hace la gran mayoría? Está empezando a hacer ligas, está moviendo, sin darse cuenta que esto está haciendo a que la escápula se mueva cada vez más, a que la articulación escapulohumeral se funda. Hay un espacio a nivel del escapular, un triángulo. Un triángulo. Que cuando la escápula se mueve, la articulación se impacta, este triángulo se reduce. ¿Cómo vemos eso nosotros? Con una simple radiografía. Muchas gracias, licenciado. Con eso terminamos el ciclo de preguntas. Damos paso al profesor Miguel Mendoza. Bien, muchas gracias, licenciado Roberto Valdellón. A nombre de la Federación Universitaria Local de la Universidad Mayor de San Andrés, queremos agradecer por tan brillante disertación. Sabemos muy bien que es un campo muy amplio, pero el día de hoy hemos aprendido realmente cuáles son las características de las lesiones articulares en los deportes, que nos va a servir mucho para que todos los deportistas, estudiantes puedan tener conocimiento de esto. Muy agradecido, licenciado Roberto. Vamos a dar la cobertura ahora al secretario de Deportes de la FUN, José Manuel Calderón, para que nos dé las palabras de despedida. Muchas gracias, profesor. Igualmente agradecerles, ¿no?, a todos los compañeros que nos han acompañado en este seminario. Agradecerle infinitamente al doctor Roberto Valdeón Barrios, ¿no?, por el tema y por las dudas también que nos han despejado, ¿no?, a nuestros deportistas en las diferentes disciplinas que ahora están, ¿no?, ahí al tanto de enterarse y cosas que no sabíamos, ¿no? Muchas gracias, muy agradecido de parte de nuestro ejecutivo Álvaro Quelali Calle, que él ha impulsado también, ¿no? También agradecerle al profe Ángel Ceballos, que
también él es un gran impulsor de esto, ¿no? De lo que ha sido posible, digamos, esta secuencia de seminarios que con semana a semana lo estamos dando. Muchas gracias a todos y vamos a seguir adelante y espero su apoyo igual, doctor, profesor y compañeros, ¿no? Del equipo técnico, Darlene, Rubén, nuestro otro compañero Álvaro Angola, ¿no? Que también está acompañándonos y que estamos trabajando duro para estos seminarios, ¿no? Que son de utilidad para la comunidad estudiantil. Muchas gracias. Bien, vamos a dar paso al licenciado Roberto Valdellón para sus palabras de despedida. Por favor, doctor. Bueno, muchas gracias. Nuevamente agradecer a ti, José Manuel. Gracias por la oportunidad. También hacerle llegar a través de su persona al secretario ejecutivo Álvaro Quelali también un agradecimiento por la confianza. Me encuentran, si me permiten, ¿no? Los que gustan y conversar por ahí, ¿no? Me encuentran en la avenida Simón Bolívar, por si acaso. Ahí es mi consultorio, el edificio Santander. Y bueno, yo estoy dispuesto a la ayuda que ustedes necesitan. Y no solo va el concepto, dice que puedes ser un líder, sí, pero también tienes que ser solidario. Estoy dispuesto a ayudar a todas y cada una de las personas en el momento que lo necesiten. Yo agradezco y permítanme mandar un saludo a Alejandro, que me estás viendo. Gracias. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias, doctor. Agradecerles a los participantes en la plataforma, sin antes indicarles que vamos a continuar con estos seminarios que están organizados por la Federación Universitaria Local. Tenemos muchos temas para poder nutrir a todos los deportistas estudiantes. El campo del deporte es amplio. Tenemos 13 disciplinas en la Universidad Mayor de San Andrés. Así es que la Federación Universitaria Local está trabajando para ustedes, conjuntamente la sección deportes, para brindarles este tipo de seminarios que nos van a nutrir de conocimientos para poder en cualquier momento tener conocimiento y poder saber qué es lo que debemos hacer. Muchas gracias a todos los participantes y hasta el próximo seminario. Gracias. Muchas gracias a todos por la asistencia. Con eso concluimos el seminario del día de hoy. Los esperamos en el próximo seminario que lo estaremos dando a conocer por las plataformas correspondientes.